Hola, hola. Bueno, ya estamos de regreso en Colombia después de ese viaje espectacular que hicimos en la República Dominicana, donde tuvimos oportunidad de conocer Hoyo Claro, Los Boogies, donde nos quedamos en el espectacular hotel Hard Rock and Casino. Le vamos a dejar varios videitos por aquí en la descripción para que no se los pierdan y conozcan un poquito más de ese espectacular viaje. Si no nos conocen, nosotros somos Génesis y Mateo de 1100 Millas, el colombiano y ella boricua, y nos encontramos aquí en el municipio de Villavieja, Huila. Estamos aquí en el departamento del Huila y vamos a conocer una de las maravillas naturales que tiene Colombia, tanto por sus paisajes de día como de noche, el cual es el desierto de la Tatacoa. Les vamos a enseñar cómo llegar, qué actividades hacer, porque hay bastantes actividades para realizar, dónde hospedarse, cuál es el presupuesto y nuestras recomendaciones finales después del viaje. Te invitamos a no perderte ningún detalle de este video si estás planificando venir a este desierto espectacular o simplemente estás planificando un viaje para Colombia, para que lo tengas en consideración si quieres venir a este hermoso país tricolor. Y es que en este desierto hay muchísimas actividades para realizar, como baño de lodo, piscinas naturales de agua natural manantial, hay un desierto gris, hay un desierto rojo, hay observatorios astronómicos, hay unos hospedajes espectaculares que de hecho les vamos a mostrar dos hospedajes donde nos vamos a estar quedando, y también vamos a hacer una cata de cerveza artesanal. Vamos a probar cerveza artesanal Opita, que es la cerveza de aquí en Huila. Vamos a ver y vamos a degustar diferentes tipos de cerveza. Y hasta un omnipuerto tienen aquí, definitivamente aquí de todo para pasar unos buenos días y unas buenas vacaciones. Bueno, y como mencionó Mateo, nos vamos a estar quedando unos hospedajes espectaculares, únicos. De verdad que véanlo a continuación del video. Aquí vamos para nuestra primera parada, que tienen que hacer obligados. Esta es la primera parada que tienen que hacer, que les van a contar un poquito más de historia, y es al museo de aquí del desierto de la Tatacoa. Se llama Museo Paleontológico Villavieja. Aquí nos van a contar un poquito más de historia y de los fósiles que se han encontrado en el desierto. Se supone que así era Colombia antes, mira, hace más o menos de 13 a 12 millones de años, o esta zona de Colombia, y así fue más o menos como se convirtió. De verdad que les recomendamos que paren en el museo para que conozcan cómo se desarrolló este desierto, que realmente era agua. Lo más curioso es que esto no es un desierto, esto es un bosque seco tropical. Les van a contar un poquito más para que no se pierdan la pasada por el museo antes de ir al desierto, que es súper recomendable. Y aquí vamos a buscar almuerzo, pero antes vamos a bajar por un raspado. Para llegar aquí al desierto de la Tatacoa, si vienes en bus, tienes que tomar un bus desde cualquier terminal del país hacia Neiva. Más o menos desde Medellín pueden cobrarte unos 80.000 pesos y desde Bogotá unos 50.000 pesos. Desde Neiva vas a tener que tomar otro bus más cortico el recorrido hasta Villavieja, que es el pueblo donde queda el desierto. Y de ahí, de Villavieja, si te vas a hospedar ahí, pues hasta ahí es tu destino final. Y si te vas a hospedar en alguno de los viajes del desierto, vas a hacer camping, vas a quedarte en alguna cabaña, pues tienes que contratar una mototaxi. Si eres de los que viajan en avión, puedes llegar aquí a la ciudad de Neiva, que también tiene aeropuerto. Les vamos a compartir un link aquí en la descripción para que encuentren vuelos baratos en Colombia, de una de las aplicaciones que utilizamos nosotros para encontrar vuelos a muy buena tarifa. Y si vienes en carro moto como nosotros, pues muy sencillo. Lo que tienes que hacer, si te quieres ahorrar 2 horas, es ir hasta el municipio de Aipé. Lo puedes poner ahí en Google Maps, Aipé, no sé cómo se pronuncie bien, pero llegas ahí, hay un ferry que cruza el río Magdalena. Entonces, al tú cruzar el río Magdalena, pasas de un municipio a otro. Por 20.000 pesos los carros y 5.000 pesos los motos. Es una experiencia de 3 minutos, bien chévere, unos paisajes espectaculares. Estás ahí en el río. La verdad, nosotros nunca lo habíamos hecho. ¿Tú lo habías hecho, un ferry de río? No. Nosotros salimos de Ibagué a las 7:30 de la mañana, llegamos a Aipé a alrededor de las 10 de la mañana, así que estuvimos unas 2 horitas. Uy, el almuerzo buenísimo, por aquí mismo en la carretera. Se consigue un cabro guisado delicioso. Ella se comió una pechuga de pollo a la parrilla, también muy rica. Se consiguen almuerzos desde, el de ella fue de 20.000, el mío 30.000, porque era especial.
Y también se consiguen desayunos desde 8.000 pesos aquí en el desierto de la Tatacoa. En cualquier puestico sobre la carretera lo consiguen. Bueno, mi gente, y después de un almuerzo delicioso que tuvimos ahorita en el borde de la carretera, ya llegamos aquí a la cabaña que nos vamos a quedar hoy, en este hotel, que es el Hotel Kuji. Este hotel es un biohotel aquí en el medio del desierto, en el medio de la nada prácticamente, súper conectados con la naturaleza. Y en esta cabaña como tal, que se llama Pod, nos vamos a estar quedando solamente una noche, nos van a cambiar a otra diferente. Pero mira, el piso está espectacular, un piso blanco, hermoso. También acá tiene una cama con mosquitero. Vamos a ver el colchón por aquí un poquito. Se ve como bueno. Alguna decoración. Estos son algunos de los insectos que se encuentran aquí en la Tatacoa: arañas, escorpiones, culebras. Así que hay que mantener todo bien cerradito. Algo que me parece muy chévere de este hotel es que es hecho con guadua. Esto es guadua. Esto es como esterilla de guadua. La guadua la abren y hacen este tipo de paredes. Así que todo puede ser súper reciclable. Inclusive no tenemos electricidad, la electricidad es solar, con paneles solares. Aquí se puede observar que solamente tenemos unos puertos USB para cargar, así que si traen por ejemplo powerbank sería también de mucha utilidad. Ya unas toallas hermosas, espectaculares, mira, tienen punto de cruz y todo, bien diseñadas. Y lo que más le gusta a Génesis es la ducha. Es una ducha con vista a las estrellas, porque por si no lo saben, aquí en el desierto de la Tatacoa por las noches se ven las estrellas, todo el cielo estrellado, súper espectacular. Aunque nos recibió un poquito lloviendo, pero nada. Venga, les muestro el baño. Decoración súper bonita. Y por el lado un baño seco. Este es el naranjuelo llamado árbol de los deseos. Se cuenta la tradición que los nativos, al pasar por primera vez debajo de este árbol, lo que hacían era descargar sus energías, respiraban profundo y posteriormente procedían a pedir su deseo. Bienvenidos al reservorio de agua natural de aquí mismo del Bioglamping para darnos una refrescadita. Realmente no lo quieren hacer una piscina porque después de que el agua la vacíen o la cambien, muchos animales se alimentan de esa agua mucho más abajo en el desierto. Entonces pues esto es totalmente natural y ecológico. Buenos días. Buenos días. Bien temprano por aquí en la mañana, saliendo a desayunar. El desayuno aquí en Kuji Biohotel está incluido. Vamos a coger energías porque hoy tenemos un itinerario bien fuerte. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estar conociendo realmente lo que es el desierto gris, como lo llaman. Vamos a estar conociendo las piscinas, el unipuerto. Vamos solamente a eso porque hay dos partes. Se divide entre desierto gris y desierto rojo. Aquí vamos a disfrutar de un desayuno típico huilense, unos huevitos pericos que se ven deliciosos, una arepa con maíz blanco y maíz amarillo y las famosas achiras huilenses. Esto no se lo pueden perder cuando vengan por acá. Esto también es hecho de maíz que lo fermentan como unos 3 días y después lo meten al horno. Esto es súper crocante, miren, chequen esto. Son riquísimas. Un buen cafecito colombiano de aquí mismo de la región del Huila y buen provecho. Estamos aquí en la primera parada en el Valle de los Silópados y vamos a estar viendo así como si estuviéramos en la luna, porque es un desierto gris, así que vamos a ver qué tal. Bueno, y por aquí conozcan a nuestro guía. Es súper recomendado que vengan con un guía aquí al desierto de la Tatacoa. Muchas gracias. Él es Abel. Estoy con el amigo Mateo y Génesis. la amiga Génesis. Génesis. Bienvenidos a la Tatacoa. Pero esta caminata tiene una duración aproximada de 2 horas a 2 horas y media. Vamos a tener diferentes paradas aquí y una recomendación muy importante es que hagan todos los tours, los que quieran programar, lo hagan bien temprano por la mañana para que el sol no esté tan fuerte. Nos dice el guía que de 11 de la mañana a 2 de la tarde el sol está muy pesado, así que es muy recomendable que salgan desde las 7 de la mañana. Si pueden desde las 6 de la mañana pueden estar haciendo los tours. Nos encontramos aquí en el Paso de la Culebra. Está súper espectacular. Sí, un poquito estrecho,
pero eso es lo interesante. Y otra recomendación muy importante es que se traigan zapatos o botas que se puedan embarrar, ensuciar, empantanar, mojar. En la travesía. Buenos días, primero que todo, bienvenidos al Valle de los Silópalos. Estamos aquí en la casa de mi abuela, doña Ligia. Estamos prácticamente en el punto número 6 del Valle de los Silópalos para invitarlos que vengan a conocer estos sitios, estas maravillas del desierto. De verdad que muy recomendado que contraten un guía para que puedan meterse desierto adentro a ver muchas cosas que caminando solos no van a lograr y corren muchísimo el riesgo de que se pierdan. Los guías mismos han encontrado gente por las tardes, por las noches ya con insolación, deshidratación, así que es súper recomendado para disfrutarse el desierto a su plenitud que contraten un guía. Para hidratarnos del meloncactus. Es comestible, se llama gis, pero es por la forma, ¿no? No pica, es muy saludable. ¿Qué tal está? Deliciosa. Como Sabe comer rico. pitaya. ¿Sabe rico? Deliciosa. Qué Es como bueno. a dragon fruit. Por aquí estamos pasando en el estrecho. La señorita dice de las tribus indígenas que mujer que pasaba por aquí regresaba a su virginidad. Entre más pasamos, más estrecho es el camino. Llega un punto donde para pasar tienes que meterte de lado. Cada vez se hace más estrecho el camino. ¿Verdad, mi amor? Sí. ¿Cómo estás? Aquí. Para las personas, Atorado. para las personas que son claustrofóbicas, les recomendamos que no pasen por este caminito. O las que son muy obesas tampoco, porque realmente hay partes que no caben o se les va a hacer muy difícil pasar. Definitivamente esto lo tienen que hacer bien tempranito. Yo diría que la mejor hora recomendada para salir a las 6 de la mañana, porque después de las 11, como dicen los mexicanos, ya valió madre. Hace Ya el mucho calor calor. pega muy duro. Vamos a probar aquí unas cervecitas artesanales, una de maracuyá y una de araza, que es una guayaba amazónica que se da aquí en Colombia mucho. La planta de producción está ubicada en California. Mora, uva, café. Es rica. Aquí estamos llegando al Omnipuerto. Esto es un sitio aquí en el desierto de la Tatacoa, donde dicen que aterrizaron 3 naves hace no mucho, hace como 13 años, nada más, hace poquito. Y pues mira, está la zona. ¿Qué nos puedes contar sobre este Omnipuerto? Bueno, la verdad, pues cuentan que yo lo puedo decir, esta zona quedó muy desértica, cayeron 3 naves espaciales, pero alrededor quedó desértico. Lo importante es que para venir al Omnipuerto, esto es una propiedad privada, así que no pueden venir cualquier persona caminando. Es muy importante que en este punto contraten un guía, y un guía que les diga que puede hacer el tour al Omnipuerto, porque no todos los guías pueden venir tampoco acá a conocer este lugar. Estamos aquí en el Valle de los Hoyos y de los Fantasmas. Vamos a ver qué tal, porque esto es más gris por los minerales que tiene. Realmente todo está lleno de minerales, por eso cambia constantemente de color. Hay uno rojo y uno gris. Mientras tanto, los invitamos a que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún video de los que estamos grabando por aquí en Colombia, conociendo Colombia, varios departamentos de aquí del país. Un país que tiene a Génesis fascinada, mi país natal.
Bueno, aquí llegamos a el Valle de los Fantasmas. Esta es la parte del Congreso, le dicen, le apodan aquí los locales. Ya estamos en la piscina Los Hoyos, de verdad que nos hace falta una refrescadita aquí porque este calor está intenso. Mira ya cómo está, ya parece un camarón ella. Sí. Y la entrada aquí a Los Hoyos tiene un valor de 8.000 pesos, que aquí cancelan, aquí hay vestieres, hay lockers también que tienen un valor adicional de 2.000 pesos, pero sin embargo pueden dejar las cosas aquí alrededor, aquí es muy seguro, no pasa nada. Volvemos ahorita para el hotel y a descansar, ya a tomarnos el resto de tarde libre. Y mañana, ¿qué tenemos? Mañana vamos para el Desierto Rojo, así que vamos a estar conociendo ese espectáculo natural. Y por la noche también vamos para el Observatorio Astronómico. De verdad que bajamos todo ese calor que teníamos, estábamos súper recalentados. Ya vamos aquí a almorzar, a ver qué encontramos hoy de diferente ayer y ya de vuelta para el hotel. Venga, pon el brazo. Mira, nos encontramos una amiguita. Niño o niña. Yo creo que es niña porque no tiene muchos colores. ¿Qué te pasa? Me quiere picar. No te va a morder, ya son así. Salimos de comernos unas ricas mojarras con arroz y papitas fritas. Estaban de verdad en la madre, como decimos nosotros. Grandísimas, esas las mojarras como de a libra cada una. Nos las comimos ahí en el restaurante que se llama El Rincón del Cabrito. Muy rica, 5.000 pesos cada una el plato. Bastantes papas, bastante mojarra, riquísimo. Mira lo que nos compramos de postre. Es a base de leche de cabra. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a probar. Ya salimos del Hotel Cují y de verdad que espectacular. Si quieres vivir una experiencia así en total desconexión, te recomendamos este hotel porque realmente no se escucha nada más que la naturaleza. Así es, y en este hotel te puedes quedar desde 235.000 pesos la noche hasta 270.000 pesos la noche, nos parece, y lo encontramos pues bien favorable con respecto a la experiencia que brindan. El desayuno está incluido, es súper delicioso, de verdad que ese desayuno nos gustó muchísimo, sobre todo la arepa, tienen que probarla. Y pues nada, súper contentos aquí mientras visitábamos el desierto gris y esta área de del desierto de la Tatacoa. Todavía nos falta algunas atracciones. Hoy vamos para el desierto rojo, luego por la noche, si el cielo está despejado, vamos para el observatorio astronómico, y también por ahí una sorpresita, lo último, que es un bañito en lodo delicioso para que no se lo pierdan y para que estén pendientes de todos esos detallitos que se pueden hacer aquí en el desierto de la Tatacoa. Te vamos a compartir en la descripción de este video el enlace o el número telefónico para que puedas reservar en este espectáculo Hotel Cují. Invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras experiencias y viajes por aquí en Colombia, próximamente en Puerto Rico y el mundo entero. Y por favor, si te gustó, dale like para que puedas llegar a otras personas así como tú que les interese estos tipos de viajes. Y próximamente vamos también para unos termales bien exóticos en el Tolima, que tampoco se lo pierdan. Y después de eso tenemos un viaje planeado a la costa atlántica, que es Cartagena. Vamos por el Parque Tayrona también. Antes de continuar nuestro camino, vinimos a dar aquí una parada en Villavieja, en el pueblo, a almorzar porque ya tenemos bastante hambre. Bueno, y les contamos, vamos a quedar 2 noches más aquí en el desierto de la Tatacoa. ¿Y llegamos a dónde? Al Tubo Hotel, un hotel con un concepto único. Pues obviamente ya verán por qué, ya pueden ver más o menos en la parte de atrás por qué se llama así.
Ok. Y lo tan esperado de la visita al desierto de la Tatacoa, el desierto rojo, que es el más común, es el más popular, es el que se ve en las fotos de Instagram, de Facebook. Aquí ya estamos entrando, acabamos de parquear. Recomendaciones para el desierto rojo: vénganse para el sunset, para el atardecer, que esto está espectacular. Nosotros llegamos a las 4:30 más o menos. Sí, a las 4:30, el color de las luces, o sea, el sol como bajaba, espectacular. Vénganse a ver el atardecer, que no se van a arrepentir, se los digo. Planeen para venir por la tarde a este. No se la pierda, es único. Que no les decimos mentiras, chequen eso ahí. Hermosa, no se la pierdan, muchachos. Estamos en el laberinto del Cusco y este recorrido se puede hacer tanto corto de 30 minutos como de 1 hora aproximadamente. Eso va a depender, ¿verdad?, del guía y el tiempo que disponga él. Y si se van a tomar fotos, sí, si se van a tomar fotos, se van a demorar por ahí 2 horas haciendo el recorrido, porque se lo juro que es un paisaje que ustedes cada vez que dan una curva van a querer parar a tomarse una foto. Así estamos nosotros. Pero nada, súper importante que no se suban a los estoraques para tomarse fotos, que mucha gente sí lo hace. Primero porque los van a dañar y pues la idea es conservar la naturaleza. Y segundo también porque les dan una multa de 500.000 pesos y los ven que se están subiendo aquí a los estoraques de arena. Sur, uno de los 3 observatorios que hay disponibles en el desierto de la Tatacoa. Esta sección de observatorio dura aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. Hay telescopios de 16 a 18 centímetros. Ya salimos de esta experiencia súper hermosa. Realmente el cielo no estuvo súper despejado, pero igual sí podemos observar. Mateo vio a qué planeta vimos, ¿no? A Saturno. Lo vimos así enterito con su arito, con su anillo que tiene. Está bien bonito, yo nunca he tenido la oportunidad de ver algo así. Sí, súper interesante todo esto, un poquito complejo de entender, por lo menos para mí, pero de verdad que wow. Sí, anoten la lista porque aquí tienen que parar también. Buenos días, hoy estamos desde Tu Hotel, un hotel, ¿verdad?, con un concepto diferente en Villavieja. Hay 2 opciones de habitaciones, hay una que es con baño compartido y una con baño privado, pero la realidad es que es interesante quedarse aquí, ¿verdad, mi amor? Sí, de verdad que el concepto de la habitación es súper diferente. Primera vez que nos quedamos en un tubito, no sé dónde lo sacaron, es como algo japonés, ¿verdad? Pienso yo que sí, puede ser. Sale algo, pero aquí le pusieron el color colombiano. Y pues nada, la experiencia fue súper chévere, tiene aire acondicionado. Las habitaciones creo que empiezan desde 110, 135, que creo que la que tiene baño privado, pero ambas son excelentes opciones. Nosotros escogimos una de las que está aquí arribita. Bueno, y hoy la lista de actividades, tenemos 2 cositas por hacer para que estén bien pendientes. Vamos primero que nada a darnos un relajante baño de lodo. A Génesis le encanta esas terapias de lodo, a mí también, porque le dan una piel bien suavecita y dicen que aquí tiene muchísimas propiedades. El lodo que hay aquí se llama piscilodo. Ya mismo vamos para allá, regresamos aquí al hotel y por la noche vamos a una planta de cerveza artesanal. Ya llegamos a la piscilodo, vamos a ver qué tal. Nos dicen que esa piel nos va a quedar como porcelana. Bien suavecita. Y no solamente el piscilodo que está por aquí,
sino también la piscina, que es de agua natural, que está fluyendo siempre, está corriendo, es de un manantial que nace totalmente pura, sin ningún proceso, no está procesada por el hombre. Entonces vamos a quedar como nuevos después de tanta caminata que hemos dado. Que cuando entras así se siente bien rico los piecitos, súper como sabes, te entierras un poquito, después te esfoleas un poquito la piel con esa arenita y cuando te lavas esa piel queda espectacular y hasta el pelo queda suavecito. Y de verdad que para mí, a mi parecer, es uno de los planes que más he disfrutado yo aquí en el desierto de la Tatacoa, de tantas actividades que hay para hacer. Se traen la cerveza aquí mismo a la piscina, los snacks que tú quieras, el agua. También venden almuerzo, había sancocho delicioso. Pero tenemos un plancito para ir ahorita más tarde a almorzar y a probar cerveza artesanal también. De verdad que este plan está buenísimo, ya llevamos más de 2 horas aquí, no nos queremos salir. Esos son de esos planes que uno no se quiere ir, así como yo, claro, en Punta Cana, que visitamos hace poquito, y pues te invitamos de una vez a ver el video de esa experiencia tan espectacular. Te lo vamos a compartir aquí y en la descripción también te lo vamos a poner para que lo veas. Si quieren venir a hacer esta actividad, salen 8.000 pesos colombianos la entrada y obviamente por lo que consumas pues tiene un costo adicional dependiendo de lo que elijas. Bueno, y si estás disfrutando este video, no olvides darle like para que lleguen muchas más personas que les pueda interesar visitar el desierto de la Tatacoa. Ya saliendo de tu hotel, de verdad súper rico, esa piscinita estaba fresquecita. Con este calor, de verdad que súper rica. Y anoche no pudimos ir a probar las cervezas artesanales porque llamamos y estaba cerrado, así que aprovechamos para descansar un ratito y ahora vamos en camino para allá. Por fin probando la cerveza artesanal, apenas pasé calor. Solamente habían 2 disponibles, que era la Tatacoa y la Opita. Esta la hacen de achiras, de acá mismo, y esta la hacen de cactus. Solamente la tenían en lata, solamente tenían 2, tienen más sabores, pero bueno, nos tocó. Vamos a probar estas 2 a ver qué tal. Salud. Bueno, ya por fin probamos las famosas cervezas artesanales de aquí. Estaban ricas, vale la pena probarlas, tienen que venir también a probarlas. Esperamos que cuando vengan pues tengan muchos más sabores que ustedes puedan escoger. Y los precios de cada cerveza son a 12.000 pesos en lata, y las alitas como 38.000 pero por 12 alitas. Ya se nos finalizó nuestra travesía por el desierto de la Tatacoa. De verdad, quedé impresionada. Para mí en lo personal me impactó mucho más que el Gran Cañón, y eso que el Gran Cañón sí es grande, pero pues, ¿verdad? Para cada quien tiene sus preferencias o cuál le gustó más, ¿no? Para este viaje recomendamos como mínimo 2 días, el día de llegada y todo el otro día completo. Si digamos llegan a mediodía, pues que hagan el check-in en el hotel, hagan algunas actividades. Por la noche pueden ir al observatorio astronómico y el otro día también se lo dediquen, porque como pudieron observar en el video hay caminatas de 4 horas, entonces pues es solamente una parte. Por ejemplo, más o menos nos estábamos gastando aproximadamente 50.000 pesos por cada comida, contando con que el desayuno estaba incluido, para que tengan como presupuesto. Pueden o encontrar otras opciones muchísimo más económicas, pero hay platos que definitivamente tienen que probar, como el cabrito. Ese cabrito es muy típico aquí, tanto asado como guisado. Dentro de este espectáculo desierto se pueden hacer diferentes tipos de actividades, como obviamente los recorridos que le enseñamos, correr a caballo, andar en el tuk-tuk. ¿Y qué más, mi amor? Cuatrimoto. Les recomiendo por favor que se protejan del sol, usen bloqueador solar, si lleven repelente, si pueden usar algún tipo de gorra o mangas largas, por favor lléveselos, y zapatos como importante. El repelente es súper importante porque
Los mosquitos aquí sí están bien fuertes. Manténganse, por favor, hidratados, lleven agua consigo, lo que ustedes deseen, ¿verdad? Para hidratarse, tomar para hidratarse. Bueno, ¿y cuál fue tu atracción favorita? Bueno, mi atracción favorita fue el Desierto Rojo. Me encantó esa parte espectacular. La realidad es que sí es impresionante. Las fotos y los videos no le hacen justicia, así que vengan para acá. Así es. Bueno, mi atracción favorita, a pesar de que el Desierto Rojo es espectacular y obviamente también me encantó y es básicamente por lo que uno viene a conocer el Desierto Rojo, mi atracción favorita fue Piscilodo. Es una total también desconexión porque queda en el medio de la nada y pues se echa uno lodo y queda uno bien suavecito. Me encantó muchísimo. Después pasar toda la tarde en la piscina. Pero el Desierto Rojo obviamente espectacular. El Desierto Gris no se lo pierdan, hagan toda la caminada, todas las atracciones. Es bien interesante la historia y conocer toda la composición, los materiales del desierto, los 14 millones de años que tiene. Desde su formación, cómo era esto antes. Vengan para que no se la pierdan. Y nos vemos en algún destino del mundo.